Y tal como lo mencionamos, comenzamos con la entrevista de este día. Saludamos y damos la bienvenida a Osvaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Cámara de Distribuidores de Derivados del Petróleo, con quien hablaremos la situación del sector, los principales desafíos y también lo concerniente al OCP. Señor Erazo, bienvenido a los medios comunitarios del país. Estimado Rolando, muchas gracias por la invitación y un fuerte abrazo a toda su distinguida audiencia. Gracias también. Recordemos, pongamos en contexto, la empresa argentina Pampa Energy ofreció invertir 220 millones de dólares de Ecuador a cambio de una ampliación del contrato del oleoducto de crudos pesados OCP, del cual es su mayor accionista. El contrato de operación del OCP vence este 12 de enero de 2024, pero la empresa ha solicitado al Ministerio de Energía una ampliación del contrato para seguir operando el ducto. Sobre esto hay que recordar que a partir del mes de noviembre el OCP debería pasar a manos del Estado y con ello también implicaría otra toma de decisiones. Señor Erazo, ¿cómo calificar esto y qué pasaría si es que el Estado no asume nuevamente el control del OCP? Sí, bueno, este es un tema que hay que analizarlo, ¿no es cierto? En el sentido de que eh, el OCP empezó a operar en noviembre del 2003, o sea, ya en noviembre cumple 20 años. Y según el contrato, la concesión es de 20 años, o sea, ya en noviembre termina. Entonces, desde ese punto de vista, mal haría este gobierno en estar conversando con una posible ampliación de la concesión, porque esto debería ser ya una cuestión que le compete al nuevo gobierno. O sea, el nuevo gobierno tendría que decir si eso continúa en manos privadas o ya se revierte para el Estado. Estamos hablando de una infraestructura de 1.500 millones de dólares aproximadamente, ¿no es cierto? Y que el Estado ha estado pagando una tarifa de $2.14 aproximadamente por barril de crudo transportado en el OCP. Entonces, han terminado los 20 años. Cierto es de que por la prensa se han enterado de que hay una propuesta de que podrían ellos dedicarse a lo que es una variante definitiva, ¿no es cierto? Variante definitiva en el sentido de que no olvidemos de que por el río Market se está destruyendo las paredes, ¿no es cierto? Y eso ha creado problemas no solo con el OCP, sino con el sistema de oleoducto, ¿no es cierto? El SOTE que maneja Petroecuador y también con lo que es el poliducto Xuxupín-Diquito. Entonces, claro, como propuesta de que se harían cargo de una variante definitiva, claro, es atractiva, pero eso costará en el mejor de los casos 200 y por 200 millones se dejaría de recibir una infraestructura de 1.500. O sea, hay que analizarlo bien el costo-beneficio. Hay que recordar también que sobre esto el presidente Guillermo Lasso tiene algunos meses para gobernar mediante decretos ley. Si en uno de estos decretos ley se da visto bueno para nuevamente concesionar por 20 años, ¿qué pasaría con el nuevo gobierno que tiene que asumir a partir del próximo año? Bueno, este gobierno tiene 6 meses, bueno, un poco menos de 6 meses, pero en 2 años no hizo nada. O sea, nos ofrecieron incrementar la producción petrolera, nos ofrecieron incrementar la producción petrolera de 500.000 a 1 millón. Cierto que dijeron en 4 o 5 años, sí, pero también pusieron objetivos intermedios. Dijeron que en enero del 2022 se iba a llegar a 526.000 barriles diarios, ¿no es cierto? Si revisamos nosotros las cifras, en mayo del 2021, ¿no es cierto? Cuando empezó este gobierno, el promedio mensual, o el promedio diario, mejor dicho, en el mes de mayo fue de 498.000 barriles diarios que se tenía en mayo del 2021. Nunca, en ninguno de los meses se superó el promedio diario en todos los meses que tuvimos en estos 2 años. Más bien tuvimos una tendencia. Yo recuerdo, mi estimado Rolando, que en una entrevista aquí y en estos micrófonos decíamos, es muy ambicioso decir que se va a incrementar, ¿no es cierto?, sin tomar en cuenta que se necesita tiempo, recursos, personal calificado, un marco legal y sobre todo planificación. Y decíamos que en todo caso, si se mantenía la producción, ya era un éxito.
y en la muestra, en los resultados está lo que decíamos. O sea, no se llegó. Entonces, de aquí a 6 meses, el gobierno en estos temas, ¿no es cierto? Que ya termina lo de la concesión del OCP, debería dejar que esto decida el próximo gobierno. Precisamente el OCP planteó al Estado una extensión de contrato de la operación de 20 años adicionales. Esto una vez que se haya terminado el plazo original, que era en enero de 2024, y finalmente se lo quedó para noviembre. El ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, sobre este punto mencionaba que el Estado presentó una contrapropuesta para que la extensión sea tan solo de 10 años. ¿Esto qué implicaría para el gobierno, para el Estado, para el país? Bueno, primero de que esa infraestructura es una infraestructura, sí, bueno, con las cuestiones, ¿no es cierto?, con las depreciaciones y todo lo demás, pero es una infraestructura que costó 1.500 millones de dólares, ¿no es cierto? Y que se paga una tarifa de $2.14. Eso significa que más o menos el país estaría pagando como 321.000 dólares diarios, 321.000 dólares diarios. Y esa infraestructura, claro, pasaría a manos de Petroecuador, ¿no es cierto? Porque el Estado ya tiene que asumir. O sea, hay un contrato que tiene que cumplirse, nada más. Hay un contrato que vence, si bien es cierto, anuncian en enero, pero empezó a operar en noviembre del 2003. O sea, ya en noviembre de este año, eso tiene que pasar a manos del Estado. Estamos hablando de una infraestructura con un valor bien alto. Y es una decisión que el gobierno que está de salida no puede estar tomando una decisión así al apuro. Esta decisión tiene que ser bien analizada y repito, esta decisión debería ser tomada por el próximo gobierno. Ahora ustedes como también como derivados del petróleo, ¿qué se podría plantear ante este tema, tomando en cuenta que el oleoducto de crudos pesados es lo que sostiene en gran parte a la economía del país? Claro, cuando hablamos nosotros de política petrolera, la política petrolera no solo es la extracción de petróleo, también es todo lo que es el transporte, ¿no es cierto? El OCP que estamos conversando, que es el oleoducto de crudos pesados, el SOTE, ¿no es cierto? El sistema de oleoducto que maneja Petroecuador. Todo lo que se refiere a la refinación de combustibles, la importación de combustibles, la exportación de petróleo y todo lo que es la comercialización interna de combustibles. O sea, no solo es la extracción, la política es entender todo lo que es la cadena de valor. Obviamente, si OCP deja de operar, no es que se paraliza el oleoducto, sino que ese oleoducto pasaría a manos de Petroecuador para que Petroecuador comience a operar ese oleoducto. Sobre lo que menciona, señor Erazo, en lo referente también a lo que es producción petrolera, en las próximas elecciones se deberá decidir sobre el futuro del petróleo en el bloque 43 del ITT. De ganar el sí para que se mantenga el crudo bajo tierra, ¿qué significa para el Ecuador no contar con estos recursos? Bueno, aquí hay que tener en cuenta de que se está haciendo una discusión un poco apresurada, ¿no es cierto? No se debió haber mezclado esta consulta conjuntamente con un tema eminentemente político como es la elección del presidente de la República, porque esto del Yasuni es un tema ambiental y es un tema económico, entonces lastimosamente se lo está mezclando con el tema político. Pero también hay que revisar, ¿no es cierto?, de que si es que, ¿qué pasa si se deja de explotar? ¿No es cierto? ¿Qué pasa si se deja de explotar? Se va a tener menos recursos, lo que sea. Pero eso no significa de que por eso vamos a culparle que por eso estamos en crisis. Estamos en crisis económica. Ahora, ¿qué pasaría si se permite que siga explotando ese petróleo? No es que por esa explotación el país va a salir de la pobreza o de la marginación o va a haber una mayor redistribución de la riqueza. Sí, o sea, ya vamos a los 50 años de explotación petrolera. ¿Y dónde están los resultados? Y también cuál es el modelo de negocio que se maneja Petroecuador. O sea, defender la explotación no quiere decir que se esté defendiendo el modelo de explotación exitoso de Petroecuador. O sea, yo creo que lo bueno de esto es que se abrió una discusión, ¿cierto? Se abrió una discusión en el sentido de que, ¿qué pasa con el petróleo en la economía ecuatoriana? ¿Qué importancia tiene?
Pero también hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, de que si bien es cierto, se abrió la discusión, hay que hablar con datos y cifras transparentes. O sea, ¿cuánto, ¿cuánto le cuesta al país explotar ese petróleo? ¿Cuál es el uso de ese petróleo que está saliendo en el Yasuní? ¿Cierto? Y aparte de eso, ¿cuánto nos están pagando por ese petróleo? Porque no olvidemos de que es un petróleo súper pesado, ¿cierto? Entonces tendríamos que hablar algunos datos, ¿cierto? Para transparentar. Porque claro, hay las posiciones que dicen, claro, ¿cuál va a ser el, el, quién compense esos ingresos? Sí, cierto es, lo uno. Pero también verifiquemos cuál es el costo-beneficio en realidad. Entonces, hay dos posiciones y todo eso se tendría que analizar con datos precisos y transparentes. No olvidemos que el propio ministro de Energía actual, dijo que Petroecuador ni siquiera tiene contabilidad y habla de costos. Entonces, siempre queda un poco la duda, ¿no es cierto?, sobre este modelo de explotación petrolera que maneja Petroecuador. Aprovechando la oportunidad, señor Erazo, también queremos dialogar sobre lo que ha sido esta alternativa a la gasolina EcoPlus, una estrategia que la planteó el gobierno también para que pueda ser comercializada junto a la gasolina super, ya que recordemos que la extra y el diésel están subsidiados. ¿Qué ha pasado con esta gasolina? Bueno, no olvidemos de que nos subieron los precios, ¿no es cierto? Recordemos que teníamos nosotros un incremento mensual de los precios en las gasolinas con ese sistema de franjas. Y comenzó a existir un reclamo, ¿no es cierto? Claro, nos están subiendo los precios, quieren ajustar los precios a precios internacionales, pero también la calidad tenía que ser a calidad internacional. Dentro de esa presión, me imagino que por la presión que tenían, Petroecuador se le ocurrió sacar un experimento sin analizar la situación del mercado. Se le anticipó, mi estimado Rolando, y en estos micrófonos también se lo hizo, de que iba a ser un fracaso sacar una gasolina intermedia de 89 octanos, ¿no es cierto? Que esta gasolina de 89 octanos iba a competir con la gasolina extra que estaba subsidiada, primero. Segundo, no tomaron en cuenta la infraestructura privada de las estaciones de servicio, que tiene, la mayoría tiene una infraestructura para tres productos, o sea, dos gasolinas y un diésel, o sea, no tenía infraestructura para una gasolina adicional. Sí, y aparte incluso Petroecuador en su infraestructura también no estaba del todo preparada para una situación de esas. Se le advirtió, pero en todo caso ya en la práctica se demostró eso. ¿Por qué en la práctica? Primero, de que se inscribieron 80 estaciones de servicio para distribuir esta nueva gasolina. 80 estaciones de servicio. De esas empezaron a operar 60. Actualmente en promedio son 34 estaciones de servicio que operan con este producto. Producto que representa apenas el 1 por 1000 de los combustibles del sector automotriz. 1 por 1000. O sea que de cada 1000 galones que se venden a los buses, a los camiones a nivel nacional, de cada 1000 galones, solo uno es esta gasolina EcoPlus 89. Es un fracaso. He visto en la prensa que dicen que va a haber un proceso de salida. ¿Qué proceso de salida? Si nunca entró al mercado, entonces, ¿de qué proceso de salida estamos hablando? Ahora, mejoraron el octanaje de la gasolina super, de 92 a 95, ¿no es cierto? Pero igual, o sea, la gasolina super este rato que bajó por tercer mes consecutivo a $3.92, pero igual no se recupera, porque a la final se tiene un combustible, también compite con un combustible que está subsidiado. Y es más, le incrementaron el octanaje, la gasolina extra y la EcoPaís de 85 a 87, también con bombos y platillos, como que fuera la gran novedad. No olvidemos que cuando nos estaban subiendo los precios, ¿no es cierto? En noviembre del 2020, cuando estábamos todavía en el confinamiento, nos subieron los precios y nos bajaron el octanaje de 87 a 85, porque la gasolina extra y la EcoPaís antes ya era de 87 y nos bajaron a 85. Entonces ahorita lo que están haciendo es volver a lo que teníamos antes de noviembre del 2020.
Ahora la gasolina sube de 85 a 87, va a competir con la de 89, o sea, la de 89 ya deben sacarle, ¿no es cierto? Pero la gasolina super, que representa apenas el 2% del mercado de combustibles automotrices, el 2%, ¿no es cierto? Cuando hablo de productos de combustibles automotrices, estoy hablando de todos los combustibles que es para este sector, incluido el diésel, ¿sí? Entonces, del total representa apenas el 2%. Antes, cuando se liberó el precio, que se les dijo que no liberen, en todo caso que si iban a subir el precio de la super, que suban en la misma proporción a esta, las dos o ninguna. En ese tiempo la gasolina super representaba el 8%, hoy apenas el 2%, con todos los problemas ambientales, económicos, para el fisco, ¿no es cierto? Porque se está consumiendo cada vez más un combustible que está subsidiado y se disminuye el que no está subsidiado. Se está consumiendo menos un combustible que pagaba antes más IVA. Entonces, claro, hay una serie de efectos, sobre todo también en las estaciones de servicio, ¿no es cierto? Que algo le mejoraba en su margen de comercialización lo que era el, este precio o esta participación de la super en el mercado. De forma final, señor Erazo, ¿cuál sería el mensaje a las autoridades tomando en cuenta lo que se ha analizado en lo referente al sector petrolero? Bueno, primero el gobierno tendría que revisar todo lo que se refiere a las necesidades del mercado, las necesidades que tienen las estaciones de servicio. Primero, tiene que preocuparse también de la seguridad, seguridad en estaciones de servicio. Hay estaciones de servicio en Esmeraldas que están cerrando por las amenazas de las vacunas. O sea, el gobierno no solo tiene que preocuparse por la extracción petrolera, sino que tiene que preocuparse por toda la cadena de valor. Y una de esas necesidades es todo lo que se refiere a la seguridad en las estaciones de servicio, todo lo que se refiere a verificar y atender los requerimientos de las estaciones de servicio, ¿sí? Verificar la conveniencia o no de que siga funcionando eso del etanol mezclándole con las gasolinas, porque no olvidemos de que este momento la diferencia entre la gasolina esta y la EcoPaís, porque tiene un poquito de etanol, hay una diferencia de 25 centavos por galón. Uno dice, bueno, 25 centavos por galón. No, no, es un mercado de 600 millones de galones al año y un centavo hace mucha diferencia. Entonces, el Estado tiene que ver, y sobre lo que se refiere a lo del OCP, el gobierno no debe apresurarse en una decisión que ya en este momento no le corresponde. Ok, queremos agradecer a Osvaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Cámara de Distribuidores de Derivados del Petróleo, con quien compartimos este diálogo. Señor Erazo, gracias por atender esta llamada. Rolando, muchas gracias por la invitación. Gracias también, y con esto vamos a una breve pausa y al regresar seguimos revisando más a nivel informativo de lo que ocurrió en nuestro país. Volvemos en breve.